situación de la doctrina y la palabra de Dios que él está tratando de establecer, mandado por Pablo. Bueno, ya cuando te manda Pablo, pues ya qué haces, ¿no? Cuando te manda el apóstol Pablo, ya qué puedes decir, ¿no? Así que bueno, si me tapas esta tableta ya, hermano, de modo, este hombre nos la puso aquí. Vamos a orar. Santo y bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas nuestra iglesia, la sigas fortaleciendo, la sigas alentando, sigas creando en cada corazón un corazón comprometido contigo, un corazón realmente dedicado a ti, Señor. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, su vida, su servicio a ti, su fe sea crecida, sea creciente y siga siendo fortalecida para poder vivir de acuerdo a tus principios, Señor. Pon en tus manos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos con el tema de Tito, que me parece tan importante, tan excelente. Ahorita está aquí el bosquejo, todavía no estábamos. ¿No quieres que titulamos un poquito? No, estamos bien. Sí, estamos bien. Yo nomás porque está aquí un poquito coja la cosa aquí, un poco diferente, ¿no? Pero estábamos hablando del tema de Tito, y un tema me parece maravilloso porque incluso estuvimos hablando de eso precisamente allá en Grace, ahora que estuvimos allá, acerca de cómo adornar la doctrina del Señor. Y ese es el tema. Si ustedes se fijan en sus hojas, si tienen sus hojitas, verán que el tema es adornando la doctrina de Dios, ¿no? Y ustedes ven que es a través de la piedad, a través de una vida comprometida. Y bueno, aquí en contraste con las otras indicaciones, instrucciones que Pablo da a las demás iglesias, pues aquí Pablo está buscando que Tito se enfocara en realmente defender la doctrina. Un poquito parecido a lo que es en Timoteo. Ya saben ustedes que la infiltración de la falsa doctrina, donde quiera se daba, casi en la mayoría de sus epístolas está hablando de tantos falsos maestros que están infiltrando su doctrina en las iglesias, terrible, ¿no? Y aquí, pues, por supuesto, se ve eso, ¿no? Y entonces, a excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes, la carta realmente no proporciona una explicación teológica a fondo, no se ve realmente eso, aunque es una carta netamente pastoral, ¿no? Y entonces, como yo les dije, aquí está dividido prácticamente el libro, todo que es la epístola, en varias partes. Podemos ver su gracia salvadora, podemos ver la deidad de la segunda venida de Cristo, podemos ver la expiación sustituta de Cristo, y podemos ver también la regeneración y renovación de creyentes por el Espíritu Santo en el capítulo 3:5, que se acuerdan ustedes que hablábamos un poquito de esto. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Y luego vimos, ya empezábamos a ver el bosquejo, vimos en el capítulo 1 que hay liderazgo ahí. Le pongo así de liderazgo nada más, porque en primer lugar, ¿sí está? Muchas gracias. Porque realmente son instrucciones para el liderazgo, instrucciones muy importantes que él está aquí, Pablo, en particular Pablo, de lo que él está tratando de establecer en la iglesia, ¿no? Bueno, y ya saben que aunque no sabía quién había comenzado, fundado
la iglesia, sí sabemos que Pablo dejó ahí a Tito como líder. ¿Para qué? Para que la organizara y remediara todas las dificultades y todas las problemas que había dentro de la iglesia. Y así sucede, ¿no? Había una oposición contra el ministerio de Tito y por eso dice, por esta causa te dejé. Estamos haciendo un resumen pequeño de lo que es la carta, ¿no? Y ustedes ven de ahí desde el principio, por esta causa te dejé allí, para que corrigieses. Una palabra que dijimos que es muy importante, es una palabra profunda en el versículo 5, donde nos habla que es un término médico. ¿Se acuerdan que les dije más o menos? Espero que lo estén siguiendo, ¿no? A lo mejor no se acuerdan ya, pero bueno, espero que sí. Bueno, que es un término médico para arreglar los huesos, esa palabra. Un fracturado, enderezar una extremidad dislocada o algo por el estilo. Entonces, la iglesia es un cuerpo y a veces el pastor debe ser, les dije, como una especie de médico, ¿no? Un cirujano, que a veces alguien está sufriendo en alguna extremidad y uno tiene que trabajar en eso, en parte, ¿no? Y él tenía que verificar, establecer, seleccionar incluso ancianos, en el versículo 7, y bueno, todo el desarrollo que se ve ahí, casi lo mismo que se da en 1 Timoteo 3. Entonces, noten que había en Creta un grupo que contradecía las enseñanzas de Pablo y cambiaba las enseñanzas por fábulas judías ahí, que en realidad era legalismo, imposición de formas y maneras de pensar. Eso es lo que se le llama un legalismo. Y desgraciadamente muchos venimos con esta trasfondo, ¿no es cierto? Si venimos de una iglesia de alguna manera, por decir así, sana, siempre hay brotes de legalismo, ¿no? De que si haces y dices, o si te comportas, o si te vistes de una manera, ya te están juzgando, ¿no? Y no es lo que se ve externamente, sino lo que se mira internamente, que es el corazón de las personas. Entonces, y bueno, esencialmente el legalismo era en cuanto a la circuncisión. ¿Se acuerdan ustedes? Constantemente debemos tocar ese aspecto, no precisamente nosotros, ¿verdad? Porque ya no nos corresponde, pero acá Tito tenía que corregir todo eso. Incluso habla en el versículo 10 de los de la circuncisión. Ustedes se acuerdan cuando dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habían batallado contra todo eso desde el principio y todavía seguían oponiéndose estas personas que querían establecer la ley en medio del cristianismo, ¿no? O sea, mira, tú puedes ser cristiano, pero si no te has circuncidado, ya no puedes ser un verdadero cristiano, ¿no? Entonces esas son las imposiciones y brotes de legalismo que se ven aquí y se ven también en otros lugares. Y luego también hablábamos también el capítulo 2 nos habla del aspecto de la congregación. O sea, aquí si Tito hubiera gastado todo su tiempo refutando a los falsos maestros, hubiera descuidado también la otra parte, descuidado otros asuntos que son necesarios para una iglesia saludable. Entonces es importante que el pastor tenga un ministerio equilibrado, tanto enseñando, exhortando a los santos, como refutando también a los enemigos de la verdad. Entonces, en este capítulo 2, aquí que vemos en esta parte, Pablo analiza 3 grupos diferentes de personas que ustedes pueden leer, ahí está muy claro, y los exhorta a que les recuerde sus obligaciones en el Señor. ¿De acuerdo? A los ancianos de edad, también en el capítulo 2, personas mayores, personas de avanzada edad, que debían ser sobrios, vigilantes, serios.
Y esto va para todos nosotros, ¿no? Las personas que ya estamos en la tercera edad, ¿no? Pues ¿cuánto debemos estar al pendiente de nuestra vida espiritual, hermanos? Porque luego, con la edad, ¿sabe qué sucede? Tenemos la tendencia a ser un poco más descuidados, un poquito más relajados. Gracias, hermano. Mira quién lo dice, hermano. No, muy bien, gracias, hermano. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Nos relajamos, como ya la tenemos supuestamente hecha, entre comillas. Bueno, por supuesto que sí, la salvación es completa, perfecta y para siempre. Ya está hecha, ¿no? Pero ciertamente la salvación luego se relaja uno. Ya la tenemos, ya estamos seguros y ahora cualquier otra cosa. No estoy hablando de que estemos en pecado o que hagamos algún pecado en particular, pero sí tenemos la tendencia de relajarnos. Relax. Relax. Y luego también nos habla de ser prudentes, ¿no? En esta partecita también estamos medios cojeando un poquito, ¿no? En la tercera edad siempre tenemos la tendencia de ser imprudentes, sobre todo cuando estamos cerca de nuestros seres queridos, ¿no? Ya están grandes y todavía queremos meternos en su vida, ¿no? No se vean unos a otros, hermano, déjenlo así, porque siempre, no sé por qué me doy cuenta inmediatamente quiénes son los que, ya ves, mira lo que te están diciendo, ¿no? Hasta jóvenes, hay muchos jóvenes imprudentes, la verdad, tenemos la tendencia de ser imprudentes en muchas ocasiones, pero los ancianos o las personas de tercera edad tenemos más esa tendencia a meternos en asuntos que no nos corresponden, a comentar cosas que no deberíamos, a decir detalles que no nos incumben. Y bueno, también hay que tener dominio propio, y por eso él dice que sean sanos en la fe. Ahí dice en el capítulo 2 que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y también los de la tercera edad no tenemos mucha paciencia, somos muy dados a que las cosas se hagan en el momento que queremos, a la hora que queremos y rápido, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, y luego también las ancianas, dice ahí, que sean reverentes en su conducta, en su porte, no calumniadoras. ¿Qué significa? Mira lo que dice: no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, no esclavas del vino, no borrachitas, pues. Pues es lo que dice: no esclavas del bien, no esclavas del vino, pues son borrachitas, ¿no? Maestras del bien. Entonces, reverentes en su conducta, no chismosas. Tenían la maravillosa oportunidad de enseñar a las mujeres más jóvenes en la iglesia, y esa es la gran oportunidad que las hermanas y hermanos mayores tienen para con la iglesia. Si no tienes un ministerio, ahí tienes un ministerio increíble, maravilloso. Ahí está un ministerio. Está hablando con mujeres más jóvenes, las ancianas, ¿a qué? Dice ahí que en primer lugar a que presten atención y sean buenas esposas, que adquieran madurez, esposas que sean maduras y buenas madres, buenas esposas, por supuesto. Y aquí tenemos esa descripción de lo que Dios espera de una esposa cristiana, joven. Debe ser prudente y debe escuchar a las mayores, debe escucharlas, porque tienen buenos consejos, se los puedo asegurar. Así que hay que hacer eso. Y Pablo les recuerda a estas mujeres amar a sus maridos, como ya les dije, pero bueno, hay más detalles en Efesios 5, 22 al 23.
Entonces la esposa cristiana debe ser cuidadosa en su conducta, discreta, casta. Ahí dice todo en el versículo 5, cuidadosas de su casa, no andar de aquí para allá y de allá para acá, de casa en casa y de, como decimos, del tingo al tango, ¿no? Hay esposas que no están en su casa, no se va el marido a trabajar y ellas, pues, patitas, ¿para qué te quiero, no? Y andan por todos lados. No, tienen que ser cuidadosas de su casa. Literalmente significa trabajadoras en el hogar, amas de casa. Puesto que Tito ahí era joven, también Pablo lo usa como ejemplo de lo que debe ser los jóvenes en la iglesia, ¿no? Bueno, y ahí está, y ahí parece ser que nos quedamos. Luego pasamos al capítulo 3, que es estilo de vida del creyente. Noten ustedes que ustedes tienen un encabezado ahí en cada Biblia y seguramente tienen la parte donde dice justificados por gracia, no sé si lo tengan así, pero este capítulo continúa y también Tito, la exhortación de Pablo, Pablo a Tito, concerniente a su ministerio en las iglesias locales. Ha hablado respecto a los creyentes ancianos, los jóvenes, etcétera, etcétera. Ahora se refiere a a dos clases adicionales de personas en el capítulo 3. Los cristianos deben ser buenos ciudadanos. Eso sí, muy importante. Es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero tienen que ser buenos ciudadanos. Ahí lo pueden ver ustedes también en Filipenses 3:20. Y mientras estemos aquí en la tierra, debemos aplicar nuestra fe cristiana a la vida práctica. La iglesia no debe excluirse en partidos políticos, ni estar apoyando todo ese tipo de cosas. No, pero es cierto que el pueblo cristiano debe procurar aplicar principios cristianos a los asuntos de la ciudad y de la nación. Por supuesto que también nos manda la palabra de Dios que oremos por nuestros gobernantes, ¿no? Estemos orando por cómo nos están dirigiendo los presidentes en nuestro país, pero ciertamente no debemos inmiscuirnos en nada de la política. Un cristiano no debe meterse en cuestiones de política, no tiene por qué. Y tú ves aquí de los versículos 3 al 7, Pablo le recuerda a estos creyentes el motivo para una vida honesta, que es la gracia de Dios. El énfasis de esta carta es que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos controla nuestras vidas diarias y nos hace más semejantes a Cristo. Y eso hace que nosotros demos el testimonio adecuado de lo que decimos ser, porque decimos que somos creyentes, pues de esa misma manera debemos comportarnos. Esta es la manera de adornar la doctrina de Cristo. Ese es el tema general de la carta. Bueno, ¿cómo adornas la doctrina de Cristo? Bueno, te comportas de acuerdo a lo que dice la palabra. Te comportas de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, a lo que decimos ser. Entonces, ahí está constantemente recordándonos esto Pablo, para vivir una vida más de acuerdo nos hace más semejantes a Cristo. Recuerden su vida vieja antes de ser salvos, escribió Pablo. Esto les ayudará a comprender mejor a sus amigos inconversos y a tener compasión de ellos. Hemos sido salvados por la bondad y el amor de Dios, y nosotros también debemos reflejar eso a nuestros semejantes y a la gente que está y vive cerca de nosotros. Pablo menciona herejías aquí en el capítulo 3 también, que significa tomar partidos, hacer divisiones, como una de las obras de la carne. Era algo que prevalecía en la iglesia carnal de Corinto. ¿Se acuerdan ustedes que Corinto estaba tremendo, ¿no?, en su vida práctica? Entonces, ya ven ustedes cómo Pablo está tratando ahí de controlar todos esos aspectos de su vida carnal de los corintios. Bueno, pues también
aquí en esta carta se deja ver algo así, más o menos de este tipo. Entonces debemos evitar, por supuesto, hacer todo lo que nosotros queremos hacer y buscar la palabra de Dios con más ahínco, con más dedicación, en buscar qué es lo que Dios quiere de mí. No lo vas a encontrar bueno, obviamente con un consejo sabio, por supuesto que sí, pero en base a la Escritura. Esta es la única Escritura que nos alinea, que nos da dirección correcta. Entonces hay que estar de acuerdo a ella y viviendo con un buen testimonio hacia aquellos que no conocen todavía al Señor. Y bueno, también tenemos unos pasajes clave aquí, como por ejemplo el capítulo 1. También a veces tengo que regresar otra vez al capítulo 1 y 2 y así, solamente para recordarles los textos aquí claves que se encuentran en la epístola de Tito. Por ejemplo, del 5 al 9 aquí encontramos que tenía la responsabilidad Tito de establecer ancianos en la iglesia de Creta, por cuanto eran esenciales para hacer funcionar eficazmente la iglesia. Y Pablo le recuerda a Tito que los hombres deben estar capacitados para llevar a cabo esta importante tarea para conducir la iglesia local. Entonces, esto es importante. La iglesia tiene que tener ancianos capacitados, con grande responsabilidad y con una carga muy específica de llevar sobre los hombros la iglesia que el Señor ganó con su sangre, ¿no? Y luego tenemos la otra también, el otro pasaje que ya lo hemos estado diciendo: que las ancianas asimismo sean reverentes y enseñen a las mujeres jóvenes, ya está ahí. Pero también lo vemos en el 11 al 13, que dice aquí cómo debemos vivir. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, escuchen eso, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya no más con eso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la vida que tenemos que llevar siempre. O sea, yo no me comporto bien porque pertenezco a una religión. Yo no doy buen testimonio porque así son los de la iglesia, o porque me están vigilando, porque me están checando. Me comporto de acuerdo a lo establecido por Dios, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir. Ahí está, aguardando la esperanza bienaventurada, porque un día Cristo va a venir por su iglesia. Mientras tanto, en este tiempo Dios está limpiando su iglesia. Parece que no, pero la está limpiando. Uno no se puede dar cuenta tan fácilmente así. Hay veces que los problemas se hacen más notorios, ¿no? Y de todas maneras alguien tiene que salir. El Señor es el que lo saca. Nosotros solamente nos queremos hacer lo que dice la Escritura. Entonces, ¿sabes qué? Dios está limpiando su iglesia, pero más que otra cosa, Dios tiene que estar limpiando tu vida constantemente. Tu vida. Estamos en un proceso de santificación en el cual todavía hay muchas cosas que quitar. No hay nada completo. Aquí no hay cristianos ya super santos, ni totalmente, o sea, completamente santificados. Todavía no. Hay todavía un largo camino que recorrer según la edad de cada quien y según la debilidad espiritual de cada uno de nosotros. ¿No es cierto?
Hay hermanos que se enfrentan a situaciones más difíciles, ¿no? Y luego andan cargando con pecados del pasado, todavía con dificultad, ¿no? ¡Wow! Y les cuesta trabajo, por supuesto que les cuesta trabajo. Y hay otros que no tanto, ¿verdad? Pero tienen otros problemas encima. Y obviamente también estamos constantemente buscando la manera de equilibrar nuestra vida espiritual para que esos problemas no sean un obstáculo en el futuro para nuestra vida y nuestro correr en Cristo, ¿no? La vida de santificación es muy importante, hermanos. Cada día la tenemos que buscar. Cada día estamos al pendiente de qué es lo que debemos limpiarnos. Hablaban en una de las conferencias que la mayoría de nosotros nomás andamos cuidándonos de no cometer algún pecado, está bien. Pero el punto principal es buscar tu santificación personal siempre. O sea, de lo contrario, ¿qué pasa? Si nada más nos andamos cuidando por momentos y detalles en tu carácter, en tu forma de ser o en tus pecadillos que luego cometes, no es que te andes cuidando, es que tú buscas la santificación constante a través de la palabra. Eso es realmente adornar la doctrina de Cristo, hermanos. Es una representación real del cristianismo en tu vida, todos los días. Somos embajadores de Cristo, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que hace una embajada? Una embajada es la representación de su país, ¿no? Bueno, pues entonces tú representas a Cristo, tú representas una ciudadanía en el cielo, tú representas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos manda a hacer? Que representes realmente a Cristo como debe ser. No tanto que te andes cuidando ahí. Yo te puedo asegurar que mientras buscamos más la santificación en la palabra de Dios constantemente, mira, todo lo demás va a minorar. O sea, el ataque del enemigo, tanto como tus debilidades espirituales, tus debilidades carnales, van a ser aminorados. O sea, no va a ser tan fuerte la presión de un pecado que se te presente y que tengas y que lo vayas a hacer. Si buscamos santidad, entonces nos llenamos del Espíritu de Dios todos los días. Y si buscamos la santidad, tenemos que buscarla en las Escrituras. No es una fuerza personal tuya. No, nosotros no tenemos la suficiente fuerza. No tenemos esa capacidad si no la encontramos en la Escritura. Si dependemos de este libro, entonces las cosas son diferentes. Por eso Pablo decía, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? ¿Te acuerdas de Romanos 7, no? Y encuentro una ley en mí, que el pecado está en mí. ¡Wow! Ahí está. Mi cuerpo aún tiene la tendencia de pecar, mi cuerpo aún tiene la tendencia de debilitarse, de distraerse, de andar en diferentes situaciones que no nos conciernen, y invertimos mucho tiempo en cosas triviales, invertimos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. No estoy hablando de tu trabajo, estoy diciendo que te salgas de trabajar, no, para nada. Pero ciertamente hay que tener cuidado en nuestra vida espiritual siempre, pero basándote en la Escritura, y verás que tu vida será diferente. Bueno, vamos a ver ahora Filemón. Creo que se los di también, ¿no? Filemón, este libro también, muy cortito, un solo capítulo, imagínate nada más, 25 versículos. Esta carta, Filemón, destinatario
era un miembro muy importante en la iglesia de Colosas, específicamente en Colosas. Tú lo ves aquí en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro colaborador de milicia, la iglesia que está en tu casa. También habla eso en Colosenses 4:17. Se supone que están en Colosas. Ahí se reunían en esa casa. La carta era para él, su familia y la iglesia. Entonces es posible que su hijo Arquipo, aquí lo que estamos hablando aquí, pastoreaba la iglesia de la Odisea. Tú ves ahí en Colosenses 4:16 y 17. Entonces Filemón había sido ganado por Cristo a través del ministerio de Pablo. Miren, la mayoría de los colaboradores de Pablo se entregaron al Señor a través del ministerio que Pablo tuvo, por supuesto, y ellos se entregaron al Señor. Y bueno, tal vez en Éfeso, aquí podemos ver que Filemón había sido ganado para Cristo en Éfeso, porque Pablo no había visitado personalmente todavía a Colosas. Entonces, el libro nos afirma que definitivamente que Pablo es el autor, ¿no? Fue él el escritor, ahí lo dice en el 1, lo pueden ver ustedes en el versículo 9 también. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Otra vez, Pablo aquí, custodiado, prisionero, detenido por predicar el Evangelio. Y vemos en el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano. Ahí está, más claro, no puede ser, ¿no? Que sea el autor, ¿no? Lo escribo de mi mano, ¡pum! Ahí está. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hablando de otra situación, cuando estaba realmente intercediendo, sí, por Onésimo. Bueno, no vamos a meternos ahorita todavía ahí, pero ahí esta afirmación que muy pocos en la historia de la iglesia han disputado, específicamente debido a que no hay nada en Filemón que un impostor hubiera podido ser motivado a escribir. O sea, lo que estoy tratando de decir es de que de todas maneras encontró Pablo oposición en que él fuera el autor. Siempre hay así detalles, ¿no? Que gente que se opone a lo que estás diciendo, lo que haces, ¿no? Entonces, pero aquí lo dice, la explicación que les doy, mejor dicho, pues está bien obvia, ¿no? No había nada en Filemón que en esta carta que un impostor hubiera motivado a escribir de la manera que fue escrita, ¿no? Por eso es una de las epístolas de la prisión y por supuesto selladas ahí claramente con el tipo de escritura que Pablo utiliza, ¿no? Entonces también recuerden que las epístolas de la prisión es tanto Filemón, Efesios, Filipenses, Colosenses, y su conexión aquí específicamente en esta carta, que es de un solo capítulo, es muy cercana a Colosenses, lo cual Pablo escribió alrededor de la misma época, tal vez haya sido en el 60, al 62, por ahí así, y bueno, trajo la vindicación temprana y no cuestionada por parte de los padres de la iglesia primitiva, que avalaron obviamente la autenticidad del autor Pablo, ¿no? Como Crisóstomo, Jerónimo, Teodoro. El hecho de que Pablo era el autor. El
canon más antiguo fue el Muratorio en el 1170 después de Cristo. El canon Muratorio, siempre ando queriendo cargar con unas hojas que tengo de la explicación del canon Muratorio, pero era en realidad una persona llamada Murato, y por lo cual estableció ciertamente la autenticidad de los libros escritos por Pablo en sus cartas. Ahí está, más o menos, ¿no? El tema de esta carta es, bueno, ahí está, Filemón, la carta, aquí, miren, tengo, quién sabe por qué, ustedes tienen también lo mismo, la carta, el hombre, la esclavitud, ¿sí? Bueno, creo que, váyanse directamente al tema, porque de esos 3 puntos está todo lo que les estoy explicando ahorita, y realmente no hice acentuación en un punto y luego en otro y en otro, pero más o menos ustedes les expliqué lo que cada uno de esos puntos estábamos. El tema de la carta es de la esclavitud a la hermandad, de esclavo a santo. Y Filemón aquí provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. La esclavitud estaba esparcida por todo el Imperio Romano. De acuerdo a algunas estimaciones, los esclavos constituían realmente 1/3, así, o quizá más, de la población. Imagínate cuánta gente esclava estaba ahí, ¿no? Tremendo. Y era una parte aceptada de la vida, la esclavitud. Por eso el tema es ¿no? En los días de Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido el trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores en un momento determinado, podían ser músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores. Entonces casi todos los trabajos podrían estar ocupados en realidad en términos generales por los esclavos. Muchos esclavos ocupaban muchos puestos o muchos trabajos de esta naturaleza. Y legalmente los esclavos no eran considerados personas. O sea, imagínate, a pesar de que pudieran desarrollar una carrera, un trabajo digno para sostenerse en la vida, legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino que eran las herramientas de sus amos. Y bueno, como tales podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados, o tomados para pagar la deuda de su amo. Mira, te doy a mi esclavo, te debo tanto, te doy a mi esclavo. Y sus amos virtualmente tenían poder ilimitado para castigarlos en el tiempo que aquí estamos viendo esta carta. Y algunas veces lo hacían severamente por las infracciones más ligeras. No obstante, para el tiempo del Nuevo Testamento la esclavitud estaba comenzando a cambiar, dándose cuenta de que los esclavos contentos eran más productivos. Todo lo que les estoy diciendo obviamente es extraído de algunos comentarios, ¿no? Y se los comparto a ustedes. Había, en lugar de tratar mal a los esclavos, los trataban mejor. ¿Para qué? Para que fueran más productivos. Una estrategia que les daba resultado. Los amos tendían a tratarlos con mayor flexibilidad. Era bueno, realmente. No era raro que un amo le enseñara a un esclavo su propio oficio. No era raro. Y algunos amos esclavos se volvían amigos muy cercanos, incluso inseparables, mientras que aún no los reconocían como personas bajo la ley. Entonces el Senado romano en el 20, más o menos después de Cristo, otorgó esclavos acusados de crímenes, el derecho de un juicio.
hasta el año 20. Entonces también se volvió más común para los esclavos que se les otorgara y se les comprara su libertad. Bueno, algunos esclavos disfrutaban de un servicio muy favorable, muy lucrativo bajo sus amos, y estaban en una mejor situación que la de muchos hombres libres, porque tenían cuidado y provisión para asegurarlos. Muchos hombres libres luchaban en la pobreza, pero a veces a los esclavos les iba mejor que los hombres libres en la pobreza. Y bueno, a lo mejor hasta algunos preferían ser esclavos que estar ahí vagando, ¿no? Sin rumbo fijo, ¿no? De hecho, Filemón tenía un esclavo, ahí ustedes lo pueden ver, el famoso Onésimo que está aquí. Es un esclavo que en un momento determinado le robó algo de dinero. Fíjate nada más, lo ves en el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mira, luego huyó, al igual que muchos esclavos prófugos. Entonces llegó a Roma buscando perderse entre la muchedumbre, entre la capital ahí del Imperio Romano, y por alguna razón, ¿qué creen? Se topa con el magistral Pablo ahí, con el conocidísimo Pablo. Conoce a Pablo y ¿qué sucede? Se convierte a Cristo. De ser un ladrón ahí, robarle a su amo un buen dinero, huye y se convierte. Qué increíble, ¿no? Qué increíble historia. Y así que Pablo lo llega a amar, y aunque quería que se quedara en Roma, lo dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, dice ahí. ¿Lo están viendo? Porque era de mucha utilidad. Pero al saber lo que había hecho y quebrantar leyes, Pablo lo envía de regreso, vete de regreso. Pero por el peligro que había de cazaesclavos, lo envía con Tíquico y alienta a Filemón a darle la bienvenida y a perdonar a Onésimo y a recibirle como hermano en Cristo. Ah, ¿verdad? Qué bendición poder ver esto. Una historia no muy común en nuestros días. Eso no lo ve uno, ¿no? Yo recuerdo una vez que a un vecino era tan duro para que yo le estuviera hablando de Cristo, ¿no? Cuando vivía allá en Satélite, y le estaba yo hablando del Señor, ¿no? Y en una ocasión le puse una película, ¿no? De la de Jesús, según San Lucas. Muy buena película, daba todo el mensaje ahí, ¿no? Se salía contento y todo, pero no se veía nada, ¿no? Dices, ¿hasta qué hora se va a convertir? Bueno, dijimos, pues bueno, ahí te lo dejamos, Señor. No hizo nada, no me hizo nada en realidad, pero lo olvidé y nos separamos por algún tiempo. Y pasan, yo creo que como unos 2 años o tal vez un poquito más, 3. Y un día llega y toca, ¿no? Y ahí vamos a abrir. Pues, ¿qué? Pues es Oscar, se llamaba Oscar, ¿no? No eres tú, ¿eh? No, estoy hablando de un montón de años, como 20 años, ¿no? Hermano, me dice. ¿De quién? Le digo. ¿Quién sabe de quién? No, pues ¿qué crees? Ya me convertí a Cristo. ¡Wow! Yo dije, ¡qué maravilla! Ya lo abracé, lo recibí y dije yo, ay, bueno, pues págame lo que me debes. No es cierto. No es cierto. No me debía nada. Pero fue una tremenda experiencia ahí con él, que realmente es inolvidable. Y ya toda su familia su esposa se había convertido y ya se estaban congregando. Miren, a veces no sabemos cómo son las cosas. Los caminos del Señor son inescrutables. Tú lleva el Evangelio a quien más puedas,
lo que están haciendo los jueves, ¿no? Elías, todos están yendo a predicar, ¿no? Los jueves. Únete a ese grupo, bueno, ya les había yo dicho. Lleva el Evangelio. Tú no te das cuenta lo increíble que pueda suceder en la vida de estas personas. Posiblemente no se conviertan en ese momento, pero puede ser. Un día mi esposa se subió a un taxi y no sé a dónde la llevaron, no me acuerdo dónde fue, pero empezó a hablar con el taxista, ¿no? No, pues yo, pienso que, y ella no cayó, ella empezó a hablar de Cristo, ¿no? Ay, mire, pues yo también soy cristiano. Ah, sí, soy cristiano, sí. Y ya en el camino platicando, pues, ¿qué pasó? No, pues es que yo un día fui a una reunión y que no sé qué, y estaban cantando dos personas ahí, un matrimonio, que no olvido sus nombres, Enrique y Lucía, dice, estaban cantando, y él predicó, y dice, yo me convertí, y le dice Lucía, pues yo soy Lucía, y lo abraza el taxista. Pues vean, los caminos del Señor son realmente inescrutables, no saben uno ni dónde. Y otra anécdota también así me contó Isaías, de una familia allá por el norte, que también se entregó a través del tiempo que estuvimos predicando el Evangelio. Así que, hermanos, a darle. Está una conferencia muy fuerte acerca de la fidelidad en el evangelismo. ¿De qué manera estás predicando a Cristo? ¿Cómo lo estás predicando? ¿Y qué constancia llevas en eso? Así que luego con calma les estaré más o menos compartiendo lo poquito lo que más bien recibimos, para decirles lo maravilloso que fueron estas conferencias, y especialmente esa me impactó muchísimo. Bueno, todas, pero esa en particular. Así que, hermanos, hay que predicar el Evangelio. No sabes nunca dónde va a prender realmente la mecha. Amén. Tú no sabes, no sabes. Tú dejas la semilla ahí sembrada y puede que por otro lado ahí, quién sabe dónde se convierta. Porque si esas personas son elegidas, ¿qué? Lo único que haces es llamarlas a la elección, llamarlas a Cristo, porque han sido llamadas por Cristo. Y bueno, vamos a orar, vamos a terminar con este estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra iglesia, sigas fortaleciéndola, nos sigas dando palabra para seguir ministrando esta iglesia, Señor. Sígueme fortaleciendo también por supuesto, los que predicamos aquí, enseñamos, que nos sigas dando todos los elementos espirituales establecidos en tu palabra, fundados en nuestro corazón, para poder seguir enseñando y compartiendo tu bendita palabra. Gracias, Señor. Prepáranos para nuestra reunión dominical, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano.